Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas ideas que te cambian la perspectiva. Una que conecta la física de los agujeros negros, nada menos, con el origen mismo de la vida. Vamos a ver cómo se teje este puente. Para empezar, lancemos una pregunta que, de entrada, suena bastante atrevida, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver las escalas más grandes del universo con la biología más diminuta? Pues vamos a ver que quizás tienen mucho que ver. Para entender esta conexión, primero tenemos que familiarizarnos con una idea radical de la física, la gravedad emergente. Pensemos en ello así. El calor no es una sustancia, ¿verdad? Surge del movimiento de las moléculas. Pues esta teoría propone algo parecido para la gravedad. No es una fuerza fundamental que está ahí sin más, sino algo que emerge cuando la información del universo se organiza de una manera determinada. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Vamos a seguir 5 ideas clave para construir ese puente entre física y vida. Veremos cómo la información puede generar algo como la gravedad, cómo la vida toma una decisión crucial rompiendo la simetría y cómo un patrón básico se repite sin parar del carbono al cosmos. Venga, pues vamos con el primer punto. Aquí está la base de todo, la idea de que la gravedad y la vida comparten un origen común como fenómenos emergentes, como consecuencias de la información. La idea principal aquí es que la vida, muy parecido a esa gravedad de Berlinde, no es un ingrediente mágico que se le añade a la química, no. Es una propiedad que aparece, que emerge, cuando la información se organiza de una manera nueva y compleja, como un sabor que no estaba en ninguno de los ingredientes por separado. Y claro, esto nos obliga a mirar los enlaces químicos con otros ojos. Dejan de ser simples ladrillos estáticos, como piezas de Lego, para convertirse en canales dinámicos por los que fluye información cuántica. Ahí está el juego. Muy bien, si la vida es información organizada, la pregunta del millón es ¿cómo empieza esa organización? ¿Cuál es la primera ficha del dominó que cae? Pues la respuesta parece estar en una propiedad fascinante llamada quiralidad. Básicamente es la lateralidad de las moléculas, como nuestras manos. Una es la imagen especular de la otra, pero no son idénticas. A ver, en la química normal, la inerte, te encuentras una mezcla al 50% de moléculas, zurdas y diestras. Es un caos simétrico. Pero la vida hizo algo radical. Tomó la decisión de usar casi exclusivamente un tipo, una mano. Por ejemplo, los aminoácidos de nuestras proteínas son todos zurdos. Esta ruptura de la simetría es absolutamente clave. Es lo que permite que la información se vuelva estable, que se pueda leer y que se pueda acumular. Es como si, en medio de un ruido blanco, la vida hubiese sintonizado una frecuencia clara y se hubiese quedado con ella. Y ojo, porque esta elección de una mano sobre la otra no es un evento aislado. Es el primer paso de un patrón que se va a repetir una y otra vez, a escalas cada vez más grandes, como si fuera un fractal. Todo empieza con la geometría tan particular del átomo de carbono. Pero es que esa misma geometría la vemos replicada en las moléculas complejas, luego en cómo se pliegan y curvan las membranas de las células y, de forma más abstracta, hasta en la propia estructura de las redes metabólicas. Es el mismo plano, repetido una y otra vez. Esto no es casualidad, claro. Estas formas que se repiten son lo que llamamos atractores geométricos. Son, por así decirlo, los caminos de menor resistencia, las configuraciones más estables y eficientes que la naturaleza encuentra para que la información perdure. Pero es que la cosa se pone aún más interesante, porque este patrón de organización nos revela algo que se parece muchísimo a un algoritmo universal de replicación. En biología lo vemos clarísimo con la replicación del ADN. Sigue un algoritmo de 4 pasos. Se lee la información, se hace una copia, se verifica que la copia sea correcta y si hay errores, se corrigen. Un ciclo constante para preservar la información. Y aquí viene lo sorprendente. Vemos un algoritmo estructuralmente idéntico, isomorfo, en la forma en que la cultura humana propaga las ideas, los memes. Percibimos una idea, leer, la imitamos, copiar, la sociedad la debate, verificar y al final se revisa, corregir. Es exactamente la misma lógica. Y el patrón se expande hasta la escala del cosmos. La formación de galaxias sigue una lógica similar. Las leyes físicas son las instrucciones que se leen, las fluctuaciones primordiales se copian, los filtros de estabilidad verifican qué estructuras sobreviven y las fusiones entre galaxias las corrigen. Es el mismo algoritmo universal en todas partes. Todo esto nos lleva a una conclusión casi inevitable. Parece que hemos encontrado una conexión profundísima entre las reglas de la física y la lógica de la biología. Y esta idea cambia totalmente nuestra perspectiva.
Lo alucinante no es reducir la biología a la física, sino darnos cuenta de que la física, cuando alcanza un cierto nivel de complejidad, parece que empieza a narrar la biología, como si la estuviera esperando. Al final, vemos los mismos principios fundamentales entretejidos en la propia tela de la realidad. Romper la simetría para crear orden, conservar la información para que ese orden no se pierda y replicar las estructuras que funcionan. Esto ocurre desde los quarks hasta los ecosistemas. Fase 3. La propuesta formal. Hemos visto cómo la danza de los átomos se rompe para dar paso a la simetría de la vida. La física ya no solo describe fuerzas, sino que empieza a narrar la biología. En el próximo capítulo continuaremos con la segunda parte de este modelado, donde profundizaremos en la arquitectura final y los complementos que cierran este puente entre lo inerte y lo vivo. Te espero allí.